Un cordial saludo, espero que estén muy bien. Somos Fundación Centro Mariana de Alfabetización con nuestro eslogan Fe, Compromiso y Superación. Un saludo muy especial. Vamos entonces a arrancar con lo siguiente. Vamos a mirar este problema que estaba por aquí. Vamos a ver si lo puedo ver, creo que sí, en el WhatsApp del grupo 11, en donde nos dice lo siguiente. Nos dice entonces, voy a disminuir ahí, me ocurre mucho ahí. Dice, hallar la ecuación de circunferencia en cada caso, dados los elementos descritos. Entonces arrancamos. Vamos a hallar entonces la ecuación con el centro 0 en x, 0 en y R1. ¿Cómo es esto? ¿Cómo así que R? ¿Cómo así que C? ¿Qué significa esto? Para lo cual entonces vamos a abrir aquí una pequeña pizarra en un momento. Voy a poner entonces aquí lo siguiente. Vamos a abrir uno sencillo, puede ser con hidro, pero en este caso para mayor facilidad vamos entonces a realizar lo siguiente. Ok, entonces vamos a arrancar con el problema que tenemos aquí descrito, pero entonces vamos a tener en mente los siguientes elementos. Nos dicen entonces a nosotros, yo pongo aquí el lápiz digital, nos dicen entonces que tenemos lo siguiente, que tenemos nosotros los siguientes componentes. Esperemos que no se me olvide. Entonces tenemos el centro. El centro es igual entonces a 0,0, que es la coordenada que tenemos, y el radio es igual a 1. Esos son los datos que tenemos, ¿de acuerdo? Para estos datos, entonces, tenemos que entender lo siguiente o contextualizar lo siguiente. Tenemos unos conceptos o canónicos dentro de la ecuación de la circunferencia que nos dice entonces a nosotros lo siguiente. La ecuación general como se formula en los ejes X y Y, esto es lo que quiero dejar muy en claro, en los ejes X y Y son los siguientes. Nosotros sabemos muy bien que en el plano cartesiano tenemos unos componentes en Y, que es el vertical, y tenemos unos componentes en X, que es la horizontal. ¿De acuerdo? De acuerdo a eso, nosotros vamos entonces a poner en el centro, aquí no sé si es el centro, ya vamos a utilizar una calculadora más exacta, bueno, parecido. Nuestro centro va a ser entonces en el eje 0, 0, o sea, aquí, en donde x es 0 y y es 0. Pero entonces vamos a entender canónicamente esa ecuación. Arrancamos. Tenemos entonces nosotros aquí los siguientes componentes. Tenemos entonces entre paréntesis que x, la primer coordenada con su eje coseno nos da un eje negativo si hacemos la implicidad o reciprocidad del componente trigonométrico en h, y nos dice la suma de Pitágoras de los catetos, que nos dice entonces que es y, menos sk, que lo mismo en el eje seno, que es impar, aunque el eje coseno es par, nos permite hacer eso, y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Y todo eso va a ser igual a radio a qué? Al cuadrado. Rápidamente vamos a deducir esto. Tenemos entonces que h va con x y que k va con y. Asociémoslas. Y de tal manera entonces, con estos componentes arrancamos entonces a identificar componentes que tenemos en el centro, x, y radio 1. Esta es la ecuación canónica que no se nos puede olvidar de la circunferencia. ¿Listo? La ecuación canónica. Ahora, esto tiene unos datos científicos muy interesantes y tiene unos datos históricos, si vamos a hablar desde la epistemología de los componentes que tenemos. Más adelante miraremos por qué funcionan y por qué tuvo esa antropología en cada uno de esos términos y etimológicamente hasta dónde llegó. Pero entonces arranquemos. Simplemente entonces, con estos datos y esta fórmula, simplemente la vamos a resolver y van a ver que es muy fácil. Arranquemos entonces. Tenemos entonces lo siguiente. Tenemos entonces que esto es paréntesis x, y aquí Pitágoras, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, que después lo miraremos, la unitaria de la circunferencia, menos. Arranquemos entonces, chicos, pilas pues. ¿Cuánto vale el eje en x? 0. ¿Listo? Voy. Más. ¿Cuánto vale el componente en y? 0. ¿Listo? De aquí lo deduje, de estos dos componentes de centro. Ya si el centro cambia, si el centro es aquí, entonces la circunferencia va a ser así. Perdón, me perdonan si me pifié un poquito, pero aquí en la tableta es un poco complejo, aunque es mejor que con el mouse. Pero entonces aquí me pifié,
Y entonces puedo ver que el centro ya no es en 0, sino en unos componentes en X y unos componentes en Y. En próximos ejercicios que no sean centro, miramos cómo funciona, que es lo mismo. Lo que acompaña en X, lo que acompaña en Y, es igual a radio al cuadrado. Mire qué bonito como nos dan el radio 1. O sea que esto es 1 al cuadrado. Y listo. Entonces arrancamos. Fácil entonces. Y todo esto es al cuadrado. Recuerden la pitagórica. X al cuadrado más Y al cuadrado. Recuerden que esto es X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Pero este 1 puede ser al cuadrado y sabemos que 1 al cuadrado es 1. Entonces, X menos 0 da X. O sea que esto es X al cuadrado más Y menos 0 da Y y Y al cuadrado. ¿Y eso es igual a qué? A 1. ¿Por qué 1 al cuadrado? No, pues porque 1 al cuadrado no es 1 por 2. No, 1 por 2 es 2, pero eso no es. 1 al cuadrado es 1 por su componente 1. El mismo componente de la base, 1 por 1 es 1. Y nuestra ecuación de la circunferencia quedaría X a la 2 más Y a la 2. Rápidamente, si el radio nos dicen que es 1, quiere decir que desde el centro hasta donde toca la secante del círculo o su extremo, vale 1. O sea que es un círculo de radio 1. Radio 1 aquí, radio 1 aquí. A esto se le llama círculo unitario en trigonometría. Qué bonito esto. O sea, 1, 1, 1. Y el círculo, recordemos que tiene el mismo radio hacia ambos lados. Vamos a hacer la verificación rápidamente con nuestro amigo GeoGebra. Entonces, si bien yo aquí tengo, entonces tengo lo siguiente en GeoGebra. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mi herramienta círculo. Rápidamente. Le voy a decir a este círculo que el centro va a estar en 0 y que mi radio va a estar en 1. Vamos a ver si ahí va a estar en 1. A lo cual entonces yo voy a tener, miren, que el centro va a estar en 0, 0. El radio va a ser de 1, miren, voy a ampliarlo aquí. Lo que yo les decía, el radio va a ser desde 0 hasta 1. Y la ecuación de la circunferencia contrastando con GeoGebra es X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Ese sería entonces la graficación, o sería entonces la gráfica del círculo y el componente trigonométrico. Eso es todo. Miren qué fácil es. Un saludo. Estamos hablando. Buen viento y buena mar.